Magnate dejó a la madre de sus hijos por no tener más. Un año después la vio en un evento con Trillizo. ¿Sigues creyendo que esto es lo mejor?, preguntó ella, sin mirarlo. Su voz era un susurro roto, como el cristal que se quiebra al caer sobre la nieve. Rafael no respondió de inmediato. Miró hacia afuera, donde las luces de la ciudad titilaban como estrellas muertas. Sabía que si se volvía, si veía sus ojos, esos ojos que alguna vez lo hicieron sentir vivo, perdería todo control. Y él necesitaba control. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba creer que había tomado la decisión correcta. No es sobre lo que creo, dijo finalmente, sin moverse. Es sobre lo que funciona. Ella respiró hondo. Un temblor recorrió su cuerpo, pero no fue por el frío. ¿Funciona? ¿Qué? ¿Que me abandones porque ya no soy la mujer que te complacía? ¿Porque ya no sonrío cuando entras a casa? ¿Porque ya no puedo tener hijos? Él giró lentamente. La luz tenue de la lámpara de noche iluminó su rostro, cejas fruncidas, mandíbula apretada, labios que querían decir algo, pero no lo hicieron. No es eso, Lucia. No es tan simple. Entonces dime qué es. Dímelo ahora. Porque si no lo haces, nunca lo sabré. Y tendré que vivir toda mi vida preguntándome si fui demasiado débil, o si tú eras demasiado cobarde. Una pausa. El reloj de pared marcó las 2:17. Fuera, un tren pasó lejos, con un gemido metálico que parecía el lamento de alguien que se va para siempre. Estoy cansado, dijo él, bajando la voz. Cansado de ver tu dolor y no saber cómo ayudarte. Cansado de que cada mañana sea una batalla por encontrar una razón para sonreír. Cansado de que tú dejes de ser quien eras. Ella levantó la vista. Sus ojos, antes brillantes como el mar en primavera, ahora eran pozos oscuros. ¿Y yo? ¿Tú crees que no estoy cansada? ¿Crees que no he llorado en silencio mientras tú dormías? ¿Que no he pasado noches enteras rogándole a Dios que me devolviera el hijo que perdí? ¿Y tú, Rafael? ¿Qué hiciste tú? ¿Me abrazaste? ¿Me dijiste, estoy aquí? ¿O simplemente te fuiste a tu oficina y llamaste a un terapeuta para que te hablara de mí como si fuera un caso clínico? Él cerró los ojos. Una gota cayó. No de su ojo. De su alma. Yo no sabía cómo estar contigo cuando tú ya no estabas conmigo. Exacto. Gritó ella, de pronto, con una fuerza que lo hizo retroceder. Eso es lo que pasa cuando amas a alguien y lo pierdes dentro de ti mismo. Tú no me abandonaste por no poder tener hijos, Rafael. Me abandonaste porque no pudiste soportar que yo sufriera. Un silencio profundo. Tan profundo que se oyó el tic-tac del reloj, el crujido de la madera bajo sus pies, el latido del corazón de ella, lento, casi ausente. Rafael caminó hasta la mesita de noche. Tomó una foto enmarcada, ellos dos, en la playa de Costa Rica, hace 6 años. Ella, con el cabello mojado, riendo como si el mundo no existiera. Él, sosteniéndola por la cintura, con una expresión que nadie había visto antes, feliz. Sin máscara. La sostuvo un segundo. Luego la puso boca abajo. Vendré a buscar tus cosas mañana, dijo, con la voz rota, pero firme. El avión sale a las 8. Tienes hasta las 7:30. Ella no dijo nada. Solo levantó la mano, lentamente, y apagó la luz. Cuando la puerta se cerró, ella se deslizó hacia el suelo, abrazándose las rodillas, y por primera vez en meses, soltó un grito. No de ira. No de rabia. De soledad. De despedida. Y afuera, la nieve comenzó a caer, blanca y silenciosa, cubriendo las huellas de sus pasos como si el universo quisiera borrarlos. Pero él no supo, ni quiso saber, que esa noche, en el vientre de Lucia, algo ya había empezado a crecer. Algo pequeño. Algo frágil. Algo que ni él ni ella podían ver, pero que, en silencio, juró volver.
Y así, entre el hielo y el olvido, comenzó la historia de un hombre que creyó que el amor era una empresa que podía optimizarse, y de una mujer que aprendió, con el corazón partido, que el verdadero amor no se mide en logros, sino en resistencia. Y ese niño, porque aún no sabía que serían 3, ya era más fuerte que cualquier título, que cualquier fortuna, que cualquier palabra que él hubiera dicho aquella noche. Porque el amor no se va cuando lo abandonas. A veces, espera. No de esperanza. No de alegría. De rebelión. Bajó la mano lentamente, hasta su vientre. No había nada. Nada visible. Nada palpable. Pero, algo había cambiado. ¿Tú? Susurró, como si temiera que el aire la oyera. Nadie respondió. Pero en lo más profundo de su cuerpo, algo se movió. Un latido. Tan débil que casi no lo sintió. Pero lo sintió. Y en ese instante, supo. No era posible. No después de todo lo que había pasado. No después del aborto, de los médicos que le dijeron que quizás nunca volvería a concebir, de las noches en que se desvelaba temiendo que su cuerpo la hubiera traicionado para siempre. Pero ahí estaba. Un milagro. O un castigo. No lo sabía. Y no quería saberlo. Porque si lo decía en voz alta, si lo confesaba, entonces tendría que enfrentar la posibilidad de que él lo supiera. Y él no merecía saberlo. No después de lo que hizo. No después de haberla dejado como si fuera un mueble roto, sin valor, sin utilidad. Pasó días sin tocar el teléfono. Sin mirar las redes. Sin responder a las llamadas de su hermana, que insistía, Lucia, por favor, habla conmigo. Estás sola. Necesitas ayuda. Pero ella no necesitaba ayuda. Necesitaba tiempo. Y silencio. Y un secreto que solo su cuerpo conocía. Una mañana, al despertar, sintió náuseas. No como antes. No como cuando el dolor la consumía. Esta vez era diferente. Era viva. Se arrodilló frente al inodoro, temblando, con las manos sobre el suelo frío. No, 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 repetía, entre jadeos. No puede ser. No ahora. No después de todo esto. Pero cuando se levantó, tomó el paquete de tests que había comprado en secreto 2 semanas antes, por si acaso, por si el cuerpo la engañaba una vez más. Y lo usó. 4 horas después, sentada en el suelo de la cocina, con el test en la mano, el papel blanco se volvió rojo. 2 líneas. Claras. Definitivas. No era 1. No era 2. Era 3. El papel se le cayó de las manos. No gritó. No lloró. Se quedó inmóvil. Como si el mundo hubiera dejado de girar. Y entonces, por primera vez desde que él se fue, dijo en voz alta, tus hijos están aquí. Y no lo dijo con amor. No lo dijo con orgullo. Lo dijo con reto. Con una promesa silenciosa, hecha de huesos y lágrimas y silencio, tú me dejaste. Pero ellos no te perdonarán. Y yo no los dejaré crecer sin saber quién eres. Pero tampoco los dejaré amarte como yo te amé, sin que merezcas eso. Esa noche, no durmió. Se sentó en el balcón, con una manta, y miró las estrellas. No rezó. No pidió. Solo habló. Si me van a matar por esto, dijo, con la voz quebrada pero firme, que sea con las manos limpias. Y entonces, por primera vez, pensó en ellos. No en Rafael. No en el pasado. En los 3 pequeños que ya tenían nombre en su mente. El primero, que se movía con fuerza, lo llamó Mateo. Porque significaba, don de Dios. El segundo, que daba patadas como si estuviera en una pelea, lo llamó Lucas. Porque era luz en medio de la oscuridad. Y el tercero, el más silencioso. El que apenas se movía.
el que a veces no latía durante horas. Aquel lo llamó Jonás. Porque, como el profeta, había sido tragado por el abismo, y aún así, seguía respirando. Y mientras el viento helado le acariciaba el rostro, Lucia susurró: voy a criarlos sin ti. Pero tú vas a verlos. Y cuando los veas, vas a saber lo que perdiste. Y no será con palabras. Será con el miedo. Con el arrepentimiento. Con el eco de un silencio que ya no podrá borrar. Porque los hijos no son herencias. Son juicios. Y los suyos ya estaban vivos. Y ya la estaban mirando. Desde dentro. Con los ojos de su padre. Y con el corazón de su madre. Y esa noche, en una ciudad a miles de kilómetros, Rafael Moreira despertó de un sueño inquieto. No recordaba el sueño. Pero sentía una punzada en el pecho. Como si algo le estuviera llamando. Y no sabía qué era. Pero sabía una cosa: no podía volver a dormir. Y en el fondo, sin saberlo, ¿necesitas algo?, preguntó la mujer, con voz suave, como si temiera romper algo frágil. Lucia negó con la cabeza. Sus manos aferraban las sábanas, los nudillos blancos. El sudor le corría por las sienes. No gritaba. No lloraba. Solo respiraba. Como si cada aliento fuera un acto de guerra. Está bien, dijo la enfermera. Estás haciendo un trabajo increíble. Lucia no respondió. Porque no era un trabajo. Era una rebelión. Cada contracción era un puño cerrado contra el pasado. Cada espasmo, un juramento: no te dejaré ganar. El primer niño nació a las 3:17 de la madrugada. Un llanto agudo, como un rayo en medio de la tormenta. Es un niño, exclamó la enfermera, envolviéndolo en una manta. Lucia lo miró. No sonrió. No lo abrazó. Solo lo miró. Y dijo, con la voz rota por el esfuerzo y la rabia: te llamas Mateo. Porque Dios te dio. Pero no te dará a él. El segundo llegó 30 minutos después. Más fuerte. Más ruidoso. Como si supiera que tenía que gritar para ser escuchado. Lucas, susurró ella, mientras la enfermera lo limpiaba la sangre, limpiaba el miedo. El tercer niño tardó más. Demasiado. La enfermera se volvió pálida. Lucia, hay una complicación. Su corazón está lento. Muy lento. Lucia no se movió. No gritó. No suplicó. Solo levantó la cabeza, con los ojos llenos de una furia silenciosa. Si muere, dijo, con una voz que no era suya, entonces él también muere. La enfermera parpadeó. No entendió. Pero Lucia sí. Sabía que no hablaba solo del bebé. Hablaba de Rafael. De su ausencia. De su traición. Del hombre que se fue y creyó que el amor se podía borrar con una puerta cerrada. Y ahora, el amor no se iba. Se había convertido en vida. En 3 vidas. Y una de ellas estaba luchando por no apagarse. La enfermera corrió. Las luces se encendieron. Las máquinas empezaron a pitar. Lucia no pudo verlo. No pudo sostenerlo. Solo oyó el sonido. El sonido de un corazón que se detenía. Y luego, un latido. Débil. Tímido. Como un susurro en medio del viento. Está latiendo. Gritó alguien. Lucia cerró los ojos. Y por primera vez desde que Rafael se fue, lloró. No de dolor. De reconocimiento. Porque ese niño, ese pequeño que había nacido sin lucha, sin gritos, sin exigencias, era el único que no había necesitado ser amado para amar. Jonás. El silencioso. El que había sobrevivido al abismo. Y cuando lo pusieron en su pecho, frío, tembloroso,
con los ojos aún cerrados, ella lo besó en la frente. Te nombré Jonás, susurró. Porque tú fuiste el que se perdió en el vientre del mar, y aún así, volviste. Y si tú pudiste volver, entonces yo también puedo. Y si tú puedes vivir sin que te digan que eres amado, entonces él también podrá aprender. Días después, cuando los 3 bebés estuvieron en sus cunas, en la pequeña habitación que había convertido en santuario, Lucia se sentó frente al espejo. Su cuerpo estaba deshecho. Sus senos, hinchados. Sus ojos, hundidos. Pero su mirada era de fuego. Tomó el teléfono. Lo encendió. Por primera vez en meses. Las notificaciones explotaron. Mensajes. Llamadas perdidas. Noticias. Una de ellas, Rafael Moreira, CEO de Moreira Global, se retiró de la gala de la Fundación Europa, sin explicaciones. Testigos dicen que se fue antes del brindis final. Otra, fotografía viral, mujer soltera con trigéminos en evento benéfico, ¿será la exesposa del magnate? Lucia miró la foto. Era ella. Con los 3 bebés en los carritos, vestida con un abrigo viejo, el cabello suelto, los ojos cansados, pero firmes. Detrás de ella, el cartel del evento decía, la maternidad no es un privilegio. Es un derecho. Ella sonrió. No por la foto. No por el reconocimiento. Sino porque, él la vería. Y cuando la viera, no vería a una mujer derrotada. Vería a una madre. Y en ese instante, supo, la guerra no había empezado. La guerra había terminado. Ahora, empezaba la lección. Y los 3 pequeños, dormidos en sus cunas, no sabían que su padre los estaba buscando. Ni que, en ese mismo momento, él estaba en un avión. Con una sola pregunta en la mente, ¿cómo es posible que yo haya dejado esto? Y en el fondo, sin saberlo, Jonás, el pequeño silencioso, abrió los ojos. Y miró hacia la ventana. No era su imagen. Era la de alguien que ya no existía. Caminó hasta el estacionamiento, con los zapatos mojados, la camisa pegada a la piel. No llamó. No avisó. Sabía dónde estaba. La casa estaba en las afueras, entre árboles altos y tierra roja, una estructura sencilla, con techo de zinc y una verja de madera desgastada por el tiempo. Una luz se encendió en la ventana del segundo piso. Él lo supo antes de verla. Como si su cuerpo recordara algo que su mente había intentado olvidar. Se acercó lentamente. Las hojas crujieron bajo sus pasos. Un perro ladró al fondo. Nadie salió a recibirlo. La puerta estaba entreabierta. Rafael respiró hondo. Y entró. El aire olía a leche, a pañales, a café frío, a lágrimas secas. En la sala, sobre una mesa de madera, había 3 cunas. Pequeñas. Frágiles. Idénticas. Y junto a ellas, una silla. Y en ella, Lucia. Dormida. Con la cabeza apoyada en el respaldo, un libro abierto sobre el regazo. Una taza vacía. Una manta deshilachada cubriéndole las piernas. No tenía maquillaje. No llevaba joyas. No usaba vestidos caros. Solo ropa vieja. Y ojos cansados. Pero él nunca la había visto tan hermosa. Se acercó sin hacer ruido. Tocó suavemente el borde de la manta. Ella no se movió. Entonces, una voz pequeña, débil, temblorosa, habló desde la oscuridad, ¿vienes a llevarlos? Rafael se detuvo. No respondió. No podía. ¿O solo vienes a verlos? Preguntó ella, sin abrir los ojos. Como si fueran una exhibición. Algo que compraste y ahora quieres devolver porque no te gustó el color. Él tragó saliva. La garganta le dolía. No sé qué estoy haciendo aquí, dijo, finalmente, con voz rota.
pero no puedo dejar de pensar en ellos. Ella abrió los ojos. Lentamente. Como si cada milímetro de movimiento le costara una vida. Lo miró. No con odio. No con tristeza. Con paz. Una paz terrible. Entonces dime, susurró. ¿Qué es lo que ves cuando los miras? Él se acercó más. Miró las cunas. Uno dormía con el puño cerrado. Otro, con la boca entreabierta, como si estuviera cantando en sueños. El tercero, el pequeño Jonás, tenía los ojos abiertos. Y lo miraba. No con curiosidad. No con miedo. Con reconocimiento. Rafael sintió que el suelo se desvanecía. Empezó, pero su voz se quebró. Son iguales a mí. Lucia se sentó despacio. No se levantó. No se acercó. Solo lo miró, como si lo viera por primera vez. No, dijo. No son iguales a ti. Son iguales a mí. Porque tú no sabes cómo amar. Pero yo sí. Y ellos aprendieron a vivir en silencio, porque nadie les dijo que eran importantes. Ni siquiera su padre. Rafael bajó la cabeza. Una lágrima cayó. Sobre el suelo. Sin ruido. Yo creí que el amor era algo que se conseguía, dijo. Con éxito. Con dinero. Con control. Creí que si tenías todo, no necesitabas a nadie. Ella se levantó. Caminó hacia él. Lenta. Como si cada paso fuera una decisión eterna. Y entonces, con una mano temblorosa, tomó la suya. No para consolarlo. No para perdonarlo. Para mostrarle. Mira esto, dijo, y colocó su mano sobre su pecho. Aquí, dentro de mí, hay 3 corazones que latían mientras tú dormías en tu suite de 5 estrellas. 3 vidas que crecieron sin tu nombre. 3 almas que no pidieron nada, solo que alguien, les dijera, estás aquí. Y eso basta. Rafael la miró. Sus ojos estaban llenos de agua. Pero no de lágrimas. De recuerdo. De lo que había perdido sin saberlo. Yo, no sé si puedo ser su padre, dijo, con voz apenas audible. No sé cómo cuidarlos. No sé cómo decirles, te amo. No sé cómo no volver a fallar. Ella lo soltó. Y dio un paso atrás. No tienes que saberlo, dijo. Solo tienes que estar. Y luego, sin más palabras, se dirigió hacia la cuna de Jonás. Lo levantó. Con delicadeza. Con reverencia. Y lo acercó a Rafael. El bebé no lloró. No se alejó. Simplemente, extendió su manita. Y tocó la mejilla de su padre. Rafael se derrumbó. No por fuerza. No por culpa. Por reconocimiento. Porque en ese instante, el niño no lo miraba como a un extraño. Lo miraba como a alguien que, aunque lo hubiera abandonado, todavía era parte de él. Y en ese silencio, entre la lluvia que golpeaba el techo, y las 3 respiraciones pequeñas que llenaban la habitación, Rafael entendió algo que jamás había comprendido: no había sido Lucia quien lo dejó. Fue él quien se perdió. Y ahora, los 3 pequeños, no lo querían de vuelta. Los 3 lo estaban llamando. Con sus manos. Con sus ojos. Con su silencio. Y él no tenía ninguna excusa. Ningún título. Ningún poder. Ningún dinero. Desde antes de nacer, que ese rostro, aunque desconocido, era suyo. Rafael no respiraba. No lloraba. No hablaba. Solo lo miraba. Y en los ojos del niño, no había miedo. No había rechazo. No había culpa. Había paz. Una paz que no había encontrado en sus millones.
En sus reuniones. En sus discursos. En las mujeres que lo besaban por interés. En los hoteles donde nadie lo llamaba por su nombre, sino por su título. Señor Moreira. Pero aquí, en esta casa olvidada por el mundo, un bebé de 3 semanas lo llamaba padre. Sin palabras. Sin exigencias. Sin condiciones. Lucia se quedó quieta a unos pasos, observando. No con desconfianza. No con esperanza. Con testimonio. Como quien ve una profecía cumplirse sin haberla predicho. Entonces, de pronto, el otro niño, Mateo, abrió los ojos. Y gritó. Un grito agudo, furioso, como si hubiera estado esperando esa señal. Ya basta, dijo Lucia, sin moverse. Si quieres estar aquí, aprende a escucharlos. No a hablarles. A escucharlos. Rafael parpadeó. No entendió. ¿Qué? Ella caminó hacia Mateo, lo levantó con una sola mano, como si fuera algo natural, como si llevara años haciéndolo. Lo sostuvo contra su pecho, y le cantó algo. Una canción antigua. Sin palabras. Solo notas. Bajas. Suaves. Como un susurro entre raíces. El niño dejó de gritar. Cerró los ojos. Se relajó. Rafael lo vio. Y sintió algo que nunca había sentido, envidia. No de ella. De eso. De esa conexión. De ese lenguaje que él jamás había aprendido. ¿Cómo? Empezó. ¿Cómo sé que necesita? Terminó ella, mirándolo directamente. Porque tú nunca lo intentaste. Tú solo mirabas. Mientras yo sentía. Rafael bajó la vista. La foto doblada en su bolsillo le quemaba la piel. Yo creía que amar era proveer. Darles todo. Casa. Coche. Escuela. Juguetes. Viajes. Todo lo que yo no tuve. Lucia lo miró. Y por primera vez, su voz se suavizó. Tú les das lo que tú necesitabas. Nosotros les damos lo que ellos necesitan. Dio un paso hacia él. Tomó la mano de Jonás. La puso en la de Rafael. Ahora, hazlo tú. Él no se movió. No sabía cómo. Entonces, sin decir nada, Lucia se alejó. Dejó a Mateo en su cuna. Y se dirigió a la cocina. Voy a preparar café. Si quieres quedarte, aprende. La puerta se cerró. Quedaron solos. Rafael miró a Jonás. Jonás lo miró. Y entonces, Rafael hizo algo que jamás había hecho. Se sentó en el suelo, al lado de la cuna, y comenzó a hablar. No con palabras grandiosas. No con promesas. No con disculpas. Solo con lo que sentía. Yo no sé cómo hacer esto, dijo, con voz temblorosa. No sé si te voy a lastimar. No sé si voy a volver a fallar. No sé si merezco estar aquí. Pero... Se detuvo. Tragó saliva. Y continuó, más bajo. Pero si me das una oportunidad, voy a aprender. No porque sea mi hijo. Porque ya no puedo vivir sin saber que existes. Jonás lo miró. Sus ojos eran oscuros. Profundos. Como pozos de silencio. Y luego, lentamente, abrió la manita. Y apretó el dedo índice de Rafael. Con fuerza. Con certeza. Con elección. Rafael se derrumbó. No por emoción. No por culpa. Por reconocimiento. Porque ese pequeño, ese ser que ni siquiera sabía su nombre, le había dado su primera palabra. No era, papá. Era,
estoy aquí. Y entonces, la puerta de la cocina se abrió. Lucia entró con 2 tazas. Una para ella. Otra, para él. No dijo nada. Solo puso la taza frente a él. Y se sentó en el suelo, al otro lado de la cuna. Miró a los 3 niños. Luego a Rafael. «Sabes», dijo, con la voz tranquila, como si hablara de algo cotidiano, «cuando nacieron, no los abracé inmediatamente. No los besé. No los llamé por sus nombres hasta la tercera noche». Él la miró. Confundido. «¿Por qué?» «Porque tenía miedo», respondió ella. «Miedo de amarlos demasiado. Miedo de que, si los quería, y tú volvías, me los quitaras». Rafael tragó. No pudo responder. «Hoy», continuó ella, «mientras dormías, Jonás no se movió durante 3 horas. Mi corazón dejó de latir. Creí que se había ido». Cayó. Tomó un sorbo de café. Frío. Cuando finalmente lo vi respirar, supe que no iba a pedirte perdón. Ni a pedirte dinero. Ni a exigirte nada. Rafael se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué vas a hacer?» Ella lo miró. Y por primera vez, sonrió. No una sonrisa dulce. No una sonrisa triste. Una sonrisa de guerra. «Voy a dejar que el mundo te vea. Voy a dejar que todos vean lo que perdiste. Voy a permitir que te juzguen. Que te insulten. Que te llamen, el hombre que abandonó a su familia». Rafael palideció. «¿Y eso?» «Eso», dijo ella, con calma mortal, «será tu penitencia». Se levantó. Tomó su taza. Y se acercó a la ventana. Fuera, la lluvia había cesado. La luz de la mañana se colaba entre los árboles. Y allí, en el camino de tierra, un coche negro se detuvo. Con vidrios polarizados. Y una cámara enfocada. Lucia no se volvió. Solo susurró: «Tu ex esposa envió a la prensa. Dijo que yo lo secuestré. Que te extorsioné. Que los use para ganar fama». Rafael se paró de un salto. «Eso es mentira». «Sí», dijo ella. «Pero no importa. Porque ahora, tienes que elegir. ¿Vas a correr? ¿O vas a quedarte? ¿Vas a negarlos? ¿O vas a decir la verdad? Y si la dices, ¿estás dispuesto a perderlo todo?» Rafael miró a los 3 niños. A Mateo, que ya estaba despierto, mirándolo con curiosidad. A Lucas, que movía los brazos como si estuviera bailando. Y a Jonás, que aún sostenía su dedo. Y entonces, por primera vez en su vida, Rafael Moreira no pensó en su fortuna. No pensó en su imagen. No pensó en su legado. Pensó en 3 respiraciones pequeñas. En 3 manos que lo habían tocado. En 3 corazones que lo habían aceptado, sin saber quién era. Y tomó la taza fría. La levantó. Y bebió. Como si fuera el primer acto de su nueva vida. Luego, sin mirar a Lucia, sin decir palabra, salió a la puerta. Abrió el maletín. Sacó el teléfono. Y marcó. La línea sonó. 1 vez. 2. 3. Y cuando contestó, él no dijo: «Hola, soy Rafael». Dijo: «Soy el padre de 3 niños que fueron abandonados por una mentira. Y hoy, voy a romperla». Detrás de él, Lucia cerró los ojos. Y susurró: «Bienvenido, papá». Y en el fondo, Jonás sonrió. S.R. Moreira. ¿Es verdad que abandonó a su esposa cuando estaba embarazada? ¿Son sus hijos? ¿Por qué no los reconoció antes? ¿Está aquí para reclamarlos o para negarlos? Él no respondió. No miró a nadie. Solo siguió caminando.
Hasta que una mujer joven, con un pañuelo en la cabeza y los ojos rojos, se interpuso frente a él. No era periodista. Era madre. Y llevaba en brazos a un niño de 2 años, con un tubo de oxígeno en la nariz. Señor, dijo, con voz temblorosa pero firme. Mi hijo tiene una enfermedad rara. Ningún seguro lo cubre. Yo trabajé 3 empleos. Vendí todo. Y hoy me dijeron que no hay más tratamiento. Que solo me queda despedirme. Rafael se detuvo. La miró. No con indiferencia. No con fastidio. Con reconocimiento. Porque en esos ojos vio a Lucia. En ese silencio, vio a Jonás. En ese niño, vio a todos los hijos que nunca fueron vistos. ¿Cuánto necesita?, preguntó, sin pensar. Ella negó con la cabeza. No quiero dinero. Quiero que diga la verdad. Que diga que ellos también son hijos. Que diga que no todos los padres tienen mansiones. Pero todos merecen ser padres. Rafael tragó. La miró fijamente. Luego, sin decir palabra, se quitó el reloj. Un Rolex de oro, regalo de su padre, símbolo de poder, de éxito, de todo lo que había creído necesario para ser alguien. Lo puso en la palma de su mano. Tómelo, dijo. Venda lo que pueda. Use el dinero para salvarlo. Y si le queda algo, dégaselo a otra madre. Ella lo miró como si fuera un fantasma. Como si no pudiera creer que alguien así pudiera existir. ¿Por qué?, susurró. Porque hace una semana, dijo él, con la voz rota, yo no sabía lo que era ser padre. Ahora, sé que no se trata de tener hijos. Se trata de verlos. Y entonces, sin esperar respuesta, giró sobre sus talones. Y volvió a la casa. Las cámaras lo siguieron. Los reporteros corrieron detrás. Pero él no se detuvo. Entró. Cerró la puerta. Y se apoyó contra ella. Como si el mundo entero lo hubiera atacado, y él aún estuviera vivo. Lucia estaba en la cocina. No lo miró. Siguió preparando el puré de manzana para Lucas. Te escuché, dijo. Fuiste al coche. Hablaste con esa mujer. Le diste tu reloj. Él asintió. Sin palabras. Sabes, continuó ella, sin levantar la vista, yo no te perdono. No porque seas malo, sino porque eras capaz de ser mejor. Él se acercó. Se sentó en la silla de madera, frente a ella. Tomó una cuchara. La sumergió en el puré. Lo probó. Está demasiado dulce, dijo. Ella lo miró. Con sorpresa. Con desconfianza. Con algo nuevo. ¿Y tú sabes cómo hacerlo bien? No, respondió él. Pero quiero aprender. Ella guardó silencio. Luego, lentamente, le entregó la cuchara. Entonces, dale de comer a Lucas. Él tomó la cuchara. La sostuvo como si fuera un arma. Como si cada movimiento fuera una decisión eterna. Se acercó a la cuna. Lucas lo miró. Abrió la boca. Como si supiera. Rafael le dio la primera cucharada. El niño la aceptó. Sin protestar. Sin rechazar. Sin juzgar. Y luego, sonrió. Una sonrisa pequeña. Inmadura. Pura. Y Rafael sintió algo que jamás había sentido, no estar solo. No por compañía. No por reconocimiento. Por pertenecer. ¿Y ahora?, preguntó, sin dejar de mirar al niño. Ahora, dijo Lucia, tienes que hablarles a todos. No con discursos. No con abogados. Con tu voz. Con tus manos. Con tu corazón. ¿Qué voy a decir?
Ella se acercó. Colocó su mano sobre la suya, mientras él sostenía la cuchara. Di la verdad. Diles que te abandonaste primero. Diles que te asustaste. Diles que pensaste que el amor era algo que se compraba. Diles que te equivocaste. Diles que no eres perfecto. Rafael cerró los ojos. Una lágrima cayó. Sobre la cuchara. Sobre el puré. Sobre la boca de Lucas. ¿Y si no me perdonan? Entonces, dijo ella, con voz casi inaudible, vuelve mañana. Y hazlo de nuevo. Y al día siguiente. Y al otro. Hasta que aprendas. Hasta que ellos crezcan. Hasta que tus hijos te vean, no como el hombre que se fue, sino como el hombre que volvió. Él no respondió. Solo continuó alimentando a Lucas. Con calma. Con ternura. Con el alma en pedazos. Y mientras tanto, fuera, el mundo explotaba. La foto de los trigéminos circulaba como un incendio. Almohadilla Rafael Moreira padre almohadilla trigéminos verdad almohadilla la mujer que lo dejó volvió la ex esposa de Rafael emitió un comunicado. Mi cliente ha sido víctima de manipulación. La mujer inventó el embarazo para obtener dinero. La prensa lo repitió. Millones lo creyeron. Pero dentro de esa casa, en medio del silencio, Jonás se despertó. Y comenzó a llorar. No por hambre. No por dolor. Porque sentía el peso del mundo afuera. Y quería que su padre lo protegiera. Rafael dejó la cuchara. Corrió hacia la cuna. Lo tomó en brazos. Lo abrazó. Con fuerza. Como si fuera a desaparecer. Aquí estoy, susurró. No me iré. No volveré a irme. Jonás dejó de llorar. Y puso su cabecita sobre el pecho de su padre. Y por primera vez, Rafael Moreira entendió lo que era el amor verdadero, no es darlo todo. Es quedarse. Aunque te odien. Aunque te traicionen. Aunque pierdas todo. Porque cuando el mundo te llama mentiroso, la única prueba que importa, es el silencio de un bebé que confía en ti. Y allí, en esa casa pequeña, con el café frío, los pañales sucios, las cámaras afuera, y los 3 corazones latiendo cerca, él no era un magnate. No era un CEO. No era rico. Era un padre. Y por primera vez en su vida, ese nombre pesaba más que todos los títulos juntos. Lucia lo miró desde la puerta. Y por primera vez, no lo vio como el hombre que la dejó. Lo vio como el hombre que, por fin, estaba aprendiendo a amar. Y en la oscuridad, Rafael no había dormido. No podía. Jonás estaba en su pecho, pegado a él como una raíz que finalmente encontró tierra. Mateo y Lucas dormían en sus cunas, pero cada vez que uno se movía, un pequeño giro, un resoplido, Rafael se tensaba. Como si el mundo entero estuviera a punto de arrebatárselos otra vez. Lucia entró con una manta ligera. No dijo nada. Solo la colocó sobre sus hombros. Y se sentó en el suelo, junto a la ventana, mirando hacia afuera. ¿Crees que van a creerlo?, preguntó ella, sin voltear. Él no respondió de inmediato. Primero bajó la vista hacia Jonás. El niño respiraba lento, profundo, como si hubiera decidido confiar en él. Entonces, con voz apenas audible, no lo sé. Pero ya no me importa si lo hacen. Ella lo miró por fin. Sus ojos no eran de rencor. No eran de esperanza. Eran de carga. La carga de quien ha llevado un secreto demasiado tiempo. Cuando te fuiste, dijo, yo tenía un diario. Lo escribía cada noche. No para ti. Para ellos. Para que algún día supieran que su madre no los abandonó. Que su padre sí. Rafael sintió un nudo en la garganta. No pudo hablar. Ella se levantó. Fue hasta el armario.
Sacó un cuaderno de tapa azul, desgastada por el uso. Lo abrió. Y leyó en voz baja, como si fuera un ritual sagrado. 17 de marzo. Hoy fue el aniversario de nuestro primer beso. No lloré. Me quedé sentada en la cama, con la foto de nosotros en la mano. Sabía que no volverías. Pero hoy, por primera vez, sentí algo dentro de mí. No era tristeza. Era vida. Pequeña. Frágil. Como un huevo roto que aún late. Se detuvo. Tragó saliva. Continuó. 23 de abril. El médico dijo que era imposible. Que mi cuerpo no podía tener más hijos. Que el estrés, el dolor, la soledad, todo lo había dañado. Pero yo no lo creí. Porque aquí, dentro, algo me decía, aún no has terminado. Y hoy, cuando me desperté con náuseas, supe que no era enfermedad. Era milagro. 3 veces. Su voz tembló. Rafael cerró los ojos. 29 de mayo. Nacieron. No hubo música. No hubo flores. Solo sudor, sangre y silencio. Yo no pedí ayuda. No quería que nadie viera cómo me rompía. Pero mientras el tercer niño nacía, mientras su corazón casi dejaba de latir, yo le prometí, si sobrevives, tu padre verá lo que perdió. Y si no lo hace, entonces tú serás mi prueba de que el amor no muere. Solo espera, punto. Cayó. Cerró el diario. Lo sostuvo contra su pecho. Como si fuera su único escudo. Yo no lo escribí para que lo leyeran, dijo. Lo escribí para que tú lo entendieras. Porque si alguna vez volvías, yo quería que supieras que no te odie. Que te comprendo. Y que, por eso mismo, no te perdono. Rafael levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de agua, pero no caía ninguna lágrima. Solo una certeza. ¿Qué quieres que haga? Ella lo miró. Con una intensidad que lo hizo sentir desnudo. Sin título. Sin fortuna. Sin máscara. Quiero que hables. No en una entrevista. No en una conferencia. No con un guión. ¿Dónde? Mañana, dijo ella, en la plaza principal. Donde la gente viene a comprar pan. Donde las madres llevan a sus hijos en brazos. Donde nadie te conoce por tu nombre, sino por lo que haces. Él tragó. ¿Y si no digo lo correcto? No hay palabras correctas, respondió ella. Solo la verdad. Y tú, ya no tienes nada que ocultar. Al amanecer, la ciudad despertó con un rumor nuevo. En las redes, la historia se dividía. Una mitad gritaba, mentira, es una trampa. La otra, lloraba, miren a esa mujer, miren a esos niños. Y entonces, a las 10:07 de la mañana, Rafael Moreira apareció en la plaza. Sin chaqueta. Sin asistentes. Sin guardaespaldas. Solo con 3 carritos. Y 3 bebés. Los puso en fila. Uno tras otro. Como si fueran reliquias. La multitud se cayó. Las cámaras se acercaron. Un niño de 5 años apuntó y preguntó, ¿ese es el hombre malo? La madre lo cubrió rápidamente. Pero Rafael lo oyó. Y caminó hasta el centro. Tomó el micrófono. Lo sostenió. Como si fuera un arma. Como si fuera un puente. Silencio. Total. Absoluto. Entonces, con una voz quebrada, pero clara, como el cristal que se rompe antes de volverse polvo, dijo, soy Rafael Moreira. Hace un año, dejé a la mujer que amé. No porque ella falló. Porque yo no supe amar. Ella no me abandonó. Me dejó. Porque yo ya no estaba allí. Ni siquiera cuando estaba cerca.
No les pedí perdón. No les di dinero. No les di un hogar. Les di silencio. Y ahora, miren a estos niños. Este, dijo, señalando a Mateo, llora cuando alguien lo toca. Porque aprendió que el contacto puede doler. Este, Lucas, ríe sin razón. Porque aprendió que el mundo no siempre es cruel. Y que a veces, la alegría es la única forma de sobrevivir. Y este, Jonás, no habla. No grita. No pide. Pero me mira. Y cada vez que lo hace, yo sé que si él puede perdonarme, yo también puedo aprender a vivir. No soy un héroe. No soy un buen hombre. Soy un hombre que se equivocó. Y que, por primera vez en su vida, tiene el coraje de decirlo. Si creen que esto es una manipulación, entonces, háganme pagar. Quiten mis bienes. Publiquen mis errores. Llámenme mentiroso. Vengan a mi puerta. Griten mi nombre. Pero no toquen a mis hijos. No los juzguen por lo que hice. Júzguenme a mí. Y si alguno de ustedes, alguna madre, algún padre, ha sentido que el amor se fue, y no supo cómo traerlo de vuelta, yo les digo, no es tarde. El amor no se va, solo espera. Y si tú, estás aquí, escuchándome, y sientes que ya no puedes volver atrás, mira a tus hijos. Porque ellos, ya te están perdonando. Antes de que tú sepas cómo pedirlo. El silencio duró 10 segundos. Luego, una mujer en la primera fila se echó a llorar. Y luego, otra. Y otra. Y una niña, de unos 6 años, salió de entre la multitud. Llevaba una flor. Se acercó a Jonás. Colocó la flor en su carrito. Y dijo, con voz clara, gracias por volver, papá. Rafael cayó de rodillas. No por debilidad. Por reconocimiento. Porque en ese instante, no fue un magnate. No fue un padre. No fue un hombre. Fue un hijo. Que finalmente, había sido visto. Y Lucia, desde la entrada de la plaza, con las manos cruzadas sobre su vientre, cerró los ojos. Y por primera vez desde que lo vio llegar, sonrió. No por él. Por ellos. Porque los 3 pequeños, no necesitaban un héroe. Necesitaban un padre. Y él, por fin, estaba aprendiendo a ser uno. Mientras tanto, en las redes, el video se volvió viral. Millones lo veían. Pero solo uno lo entendía. Jonás. Quien, por primera vez en su vida, abrió la boca. Y dijo, papá. No fue un grito. No fue un balbuceo. Fue una palabra. Hecha de silencio. De espera. De amor que nunca se rindió. No había salido por casualidad. No era un sonido sin sentido. Era una reivindicación. Una declaración. Hecha por un bebé de 4 meses. Que no sabía leer, pero sí sentir. Que no conocía las leyes, pero sí la verdad. Lucia estaba a pocos pasos. No gritó. No lloró. Solo se apoyó en la pared, con las manos temblando, como si estuviera sosteniendo el peso de toda una vida. ¿Lo oíste? Susurró, casi para sí misma. Rafael aún no respondía. Su cuerpo estaba rígido. Sus dedos, aferrados al borde del carrito. Sus ojos, clavados en los de Jonás. Entonces, lentamente, el niño volvió a abrir la boca. Y dijo, papá. Esta vez, más claro. Más firme. Como si estuviera corrigiendo al mundo entero. Rafael cayó de rodillas. No por debilidad. Por rendición. Se inclinó hacia adelante, hasta que su frente tocó la manta que cubría a Jonás. Y entonces, lloró. No como un hombre. No como un magnate. Como un niño que por fin encontró su hogar.
Sí, dijo, entre sollozos. Sí, hijo. Soy tu papá. Y nunca más voy a irme. Nunca más. Jonás no sonrió. No hizo gestos. Pero sus ojos se llenaron. Te preguntaba, no te forzaba. Si no te veía llorar, entonces no era real. Ella abrió los ojos. Lo miró. Con una dulzura que lo partió en dos. El dolor no desaparece porque lo ignores. Solo se vuelve más fuerte. Y cuando no lo nombras, se convierte en el silencio que vive contigo. Y tú lo llevaste como si fuera un abrigo. Y yo lo llevé como si fuera una herida abierta. Se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera. La mujer con el bebé ya se había ido. Pero su sombra aún parecía estar allí. Ayer, mientras cambiaba a Jonás, me di cuenta de algo. Cuando te fuiste, yo dejé de hablar contigo. Pero no dejé de hablar con ellos. Les conté historias de ti. Les dije que eras fuerte. Que eras inteligente. Que eras un hombre que amaba, aunque no supiera cómo mostrarlo. Rafael se quedó helado. ¿Por qué? ¿Por qué no les dijiste la verdad? ¿Por qué no les dijiste que yo los abandoné? Ella se volvió. Sus ojos brillaban, pero no por lágrimas. Por fuego. Porque no quería que crecieran odiándote. Quería que crecieran sabiendo que el amor puede fallar. Pero que nunca es demasiado tarde para volver. Rafael bajó la cabeza. La voz le temblaba. Entonces, ¿por qué no me perdonaste? Ella caminó hasta él. Se sentó a su lado. No lo tocó. Pero su presencia era más fuerte que cualquier abrazo. Porque el perdón no es para ti. Es para mí. Y yo, todavía no estaba lista. Lo miró a los ojos. Y por primera vez, su voz no fue dura. No fue fría. Fue humana. No te perdono porque tú no me pediste perdón. Me perdono, porque sé que si tú pudieras volver atrás, lo harías. Y si yo pudiera volver atrás, no te habría dejado ir. Rafael respiró hondo. Como si estuviera tomando aire por primera vez en años. ¿Qué necesitas? Preguntó, con voz rota. Para perdonarme. Ella no respondió de inmediato. Tomó su mano. La puso sobre su pecho. Justo encima del corazón. Necesito que me prometas algo. Dilo. Que no vuelvas a mirar a los niños como si fueran un regalo que te dieron. Que no los mires como si fueran tu recompensa. Que los mires como si fueran tu responsabilidad. Tu misión. Tu razón para levantarte cada mañana. Él la miró. Con una intensidad que no había tenido desde que era niño. Lo prometo. Y que, cuando ellos crezcan, y te pregunten por qué te fuiste, no les digas que fue por trabajo. No les digas que fue por presión. No les digas que fue por miedo. Se detuvo. Y susurró, diles la verdad. Diles que te fuiste, porque creíste que el amor era algo que se conseguía. Y que aprendiste, que el amor es algo que se elige. Cada día. Con las manos vacías. Con el corazón roto. Con las lágrimas secas. Y con la voluntad de volver. Rafael no habló. Solo levantó la mano. Y colocó su frente sobre la de ella. No como un hombre que busca perdón. Como un hombre que ha encontrado su alma. Te prometo, dijo, con voz quebrada, pero firme, que cada mañana, cuando despierte, los miraré como si fueran mi primera y última razón. Y cuando ellos me pregunten, les diré la verdad. No para que me odien. Para que sepan, que nunca es tarde para volver. Lucia cerró los ojos. Y por primera vez, dejó caer una lágrima. No de tristeza. De libertad. Fuera,
el viento sopló más fuerte. Y en la habitación, Jonás se movió. Abrió los ojos. Y miró a su padre. Y luego, como si supiera que algo había cambiado, extendió su manita. Y tocó la mejilla de Rafael. No con fuerza. No con urgencia. Con confianza. Y Rafael, con una voz que ya no era la de un hombre poderoso, sino la de un padre que finalmente había aprendido a amar, susurró: «Gracias por esperarme, hijo». Y Jonás sonrió. No por costumbre. No por reflejo. O como si por fin, después de años de silencio, su alma hubiera encontrado su lenguaje. Jonás dormía entre ellos, pequeño, frágil, pero con una presencia tan fuerte que parecía iluminar la habitación. Fuera, el viento golpeaba las ventanas. Dentro, el silencio era sagrado. Entonces, sin avisar, el teléfono de Lucia vibró sobre el piso de madera. Una sola vez. Luego otra. Y otra. Rafael no se movió. Ella tampoco. Pero ambos sabían. No era una llamada. No era un mensaje. Era una bomba. Lucia lo miró. Sin decir palabra. Solo con los ojos. Y él entendió. «Es ella», dijo ella, casi sin voz. «Mi ex suegra. La mujer que te ayudó a dejarme. La que te dijo que una madre débil no merece un hombre como tú». Él cerró los ojos. No por culpa. Por vergüenza. «Yo no la escuché», murmuró. «Al menos, no creí que fuera así». «Pero sí la escuchaste», respondió ella, con calma mortal. «Porque te fuiste». Y cuando te fuiste, ella sonrió. El teléfono volvió a vibrar. 3 veces seguidas. Como un martillo contra el cristal. Rafael lo tomó. Sin pedir permiso. Sin dudar. La pantalla brillaba. Silvia Moreira, 3 llamadas perdidas /1 mensaje, lo abrió. «Rafael, esto es inaceptable, ¿qué demonios estás haciendo? Esa mujer te engañó. Te manipuló. Los niños no son tuyos. El ADN fue falsificado. Lo sé. Lo he comprobado. Si no regresas ahora, perderás todo. Tu nombre. Tu fortuna. Tu legado. Y si sigues con esta locura, no volverás a verlos». Rafael leyó. 1 vez. 2. 3. Luego, lentamente, apagó la pantalla. La guardó en su bolsillo. Y miró a Lucia. ¿Está mintiendo? Ella no respondió de inmediato. Se levantó. Caminó hasta la cuna de Mateo. Lo tomó en brazos. Lo abrazó. Con fuerza. Como si fuera su única ancla. ¿Sabes qué me dijo el médico cuando nacieron? Que jamás había visto 3 bebés tan similares en genética. Que sus rasgos eran idénticos a los tuyos. En la forma del mentón. En la curva de las cejas. En la forma en que respiran cuando duermen. Se volvió hacia él. Sus ojos ardían. No con rabia. Con verdad. Tu madre dice que es falso. Pero yo sé que no lo es. Porque estos niños no tienen tu cara. Tienen tu alma. Rafael se levantó. Caminó hasta ella. Tomó a Lucas de su cuna. Lo acercó. Y lo miró. Con detenimiento. Con ternura. Con certeza. «Mira esto», dijo, señalando la línea de la mandíbula. «Igual que la mía. Mira cómo mueve los dedos. Cuando se despierta. Igual que yo hacía cuando era niño. Mira cómo se queda quieto cuando algo lo asusta. Exactamente como yo». Lucia lo miró. Asintió. Y dijo: «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Él no respondió.
Salió de la habitación. Bajó las escaleras. Entró al baño. Encendió la luz. Sacó el teléfono. Abrió la app de la clínica donde habían hecho el primer análisis de ADN. Lo había guardado en secreto. Por si acaso. Lo abrió. Buscó el informe. Y lo descargó. Regresó. Lo colocó sobre la mesa. Lo encendió. Y lo mostró a Lucia. El documento decía, resultado, paternidad confirmada, 99.998% de probabilidad. Muestras, Rafael Moreira /diagonal bebés 1, 2 y 3. Fecha, 23 de mayo. Firma, Dr. Carlos Méndez, Laboratorio Genético de Porto Alegre. Lucia lo miró. No dijo nada. Solo tomó el teléfono. Y escribió un mensaje. Lo envió. A Silvia. Madre. No voy a regresar. No porque no quiera. Porque ya no soy quien eras. Estos niños no son mi legado. Son mi redención. Si quieres verlos, ven con tus manos vacías. Sin juicios. Sin amenazas. Solo con amor. O no vengas nunca más. Guardó el teléfono. Lo dejó caer sobre la mesa. Como si fuera un peso que ya no le pertenecía. Rafael la miró. Con admiración. Con asombro. ¿Y si te demanda? ¿Si dice que tú inventaste esto? ¿Si te lleva a juicio? Ella se sentó. Tomó a Jonás. Lo acurrucó contra su pecho. Y lo besó en la frente. Ya me han demandado antes, dijo. Cuando me dijeron que no podía tener hijos. Cuando me dijeron que era demasiado débil. Cuando me dijeron que no merecía ser madre. Miró a Rafael. Con una sonrisa que no necesitaba palabras. Ahora, me van a demandar por ser suficiente. Rafael no entendió. Ella continuó, si ellos quieren creer que soy una mentirosa, que lo hagan. Pero cada vez que alguien diga eso, yo les mostraré a mis hijos. Les mostraré cómo él los sostiene. Cómo él aprende a cambiar pañales con las manos temblorosas. Cómo él llora cuando uno de ellos tiene fiebre. Cómo él se levanta 3 veces por noche, solo para escucharlos respirar. Se acercó a él. Colocó su mano sobre su pecho. No importa lo que diga tu madre. No importa lo que diga la prensa. No importa lo que diga el mundo. Ellos ya saben quién eres. Rafael sintió que el suelo se desvanecía. No por miedo. Por libertad. ¿Y si me odian? Entonces, dijo ella, con una voz que era como un himno, serán ellos quienes perderán. Porque tú ya has ganado. En ese momento, la puerta de la casa se abrió. Sin llamar. Sin advertir. Un viento frío entró. Y allí, en el umbral, estaba ella. Silvia Moreira. Vestida de negro. Con un abrigo caro, ojos helados, y una carpeta en la mano. No dijo nada. Solo los miró. A Lucia, con desprecio. A los bebés, con indiferencia. Y a Rafael, como si lo viera por primera vez. Rafael no retrocedió. No se defendió. No gritó. Simplemente, tomó a Jonás en brazos. Y caminó hacia ella. Se detuvo a 1 metro. Mamá, dijo, con voz clara, firme, limpia. Te invito a que los veas. Pero no como un juez. No como una dueña. No como alguien que quiere controlar. Hizo una pausa. Y bajó la voz. Ven como una abuela. O no vengas. Pero si vienes, deja atrás tu dinero. Tu poder. Tu orgullo. Y trae solo tu corazón. Silvia lo miró. Sus labios temblaron.
Su mano, que sostenía la carpeta, comenzó a moverse. No para abrirlo, para cerrarlo. Y entonces, por primera vez en 30 años, la mujer que había criado a un magnate, lloró. No por ira, no por dolor, por reconocimiento. Porque en los ojos de su hijo, ya no veía al chico que había sido, ni al hombre que había construido. Veía a un padre. Y en ese instante, Jonás, en sus brazos, abrió los ojos. Y miró a su abuela. No con miedo. No con rechazo. Con curiosidad. Como si supiera, desde antes de nacer, que el amor, aunque se haya roto, siempre espera. Silvia no dijo nada. Solo dio un paso hacia adelante. Y extendió la mano. No para tocarlo. Para ofrecerle algo. Una flor. Pequeña. Blanca. De jazmín. La misma que solía poner en la cuna de Rafael, cuando era bebé. Él la tomó. La apretó contra su pecho. Y luego, con una voz que apenas era un susurro, dijo, «Gracias, mamá, por venir». Y en ese momento, fuera, la luna iluminó la puerta. Y dentro, 3 corazones latían. Uno grande. Silvia no se movió. Permaneció en el umbral, con el abrigo negro ondeando ligeramente por el viento que entraba por la puerta entreabierta. Sus ojos, antes helados, ahora temblaban. No de ira. De reconocimiento. Como si, al fin, pudiera ver a su hijo, no como un logro. No como un nombre en una portada. Sino como un hombre. Lucia no dijo nada. Solo observó. Con los brazos cruzados, pero sin hostilidad. Con los ojos abiertos, pero sin juicio. Era como si supiera, esto no era para ella. Era para ellos. Para madre e hijo. Para lo que nunca habían dicho. Rafael tomó un paso hacia adelante. Sin soltar la flor. Sin soltar a Jonás. Mamá, dijo, más suave esta vez. ¿Te acuerdas, cuando tenía 5 años? Me enfermé de neumonía. Estuve 3 días sin hablar. Tú no saliste de mi cuarto. Dormías en una silla al lado de mi cama. Y cada noche, antes de dormir, me ponías esta misma flor en la almohada. Silvia tragó saliva. Su respiración se hizo audible. Lo recuerdo, susurró. Decías que olía a paz. Que te hacía sentir que yo estaba allí, aunque no dijera nada. Él asintió. Una lágrima rodó por su mejilla. No la limpió. Hoy, yo también puse una flor en la almohada de mis hijos. No porque sea tradición. Porque aprendí que el amor no siempre necesita palabras. A veces, solo necesita estar. Silvia miró a los bebés. A Mateo, que se agitaba en su cuna, como si sintiera la tensión. A Lucas, que dormía con el puño cerrado, como si estuviera luchando contra un sueño pesado. Y a Jonás, el pequeño silencioso. El que no lloraba. El que miraba. ¿Cómo puedes amarlos tanto, si yo no te enseñé a hacerlo? Preguntó ella, con voz rota, casi desesperada. Yo te di todo lo que creí necesario. Escuela. Vestidos. Viajes. Carreras. Pero nunca te enseñé a abrazar. A decir, te quiero. Sin miedo. A llorar sin vergüenza. Rafael bajó la vista. Apoyó su frente en la de Jonás. Y respondió, con una calma que dolía, tú me enseñaste a ser perfecto. Pero ellos me enseñaron a ser humano. Se volvió hacia ella. Con los ojos llenos, pero firmes. Cuando me fui de Lucia, creí que estaba huyendo de su dolor. Pero en realidad, estaba huyendo del mío. Porque tú nunca me permitiste tener uno. Si lloraba, decías,
los hombres fuertes no lloran. Si pedía ayuda, decías, ¿ya tienes dinero? ¿Qué necesitas? Si quería algo, no era suficiente. Siempre había otro objetivo. Otra meta. Otro título. Silvia se tambaleó. Un sollozo escapó de su garganta. No pudo contenerlo. Yo solo quería que fueras grande, dijo. Que nadie te ignorara. Que nadie te subestimara. Que nunca supieras lo que es sentirte inútil. Rafael caminó hasta ella. No con furia. No con reproche. Con compasión. Y entonces, por primera vez en su vida, la abrazó. No como un hijo que busca perdón. Como un hombre que ya no necesita ser perdonado. Silvia se derrumbó en sus brazos. Como una niña. Como una mujer que llevaba 30 años cargando una corona de hielo. Lo siento, sollozó. Lo siento, hijo. Lo siento tanto, que no sabía que te estaba matando con amor. Él la apretó más fuerte. Y susurró en su oído, no eres mala. Eres herida. Y yo también lo soy. Pero hoy decidimos sanar juntos. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados. Pero limpios. Miró a los niños. A los 3. Y luego, lentamente, se acercó a la cuna de Mateo. No lo tocó. No lo levantó. Solo se arrodilló. Y dijo, con una voz tan débil que apenas se oía, hola, pequeño. Tu papá es mucho más valiente de lo que yo creí. Mateo abrió los ojos. La miró. Y por primera vez, sonrió. No con dientes. No con ruido. Con los ojos. Con esa sonrisa que solo los bebés saben dar, cuando sienten que están seguros. Silvia extendió la mano. Lentamente. Como si temiera que el aire la rompiera. Y colocó su dedo índice sobre la manita de Mateo. El niño lo agarró. Con fuerza. Y no lo soltó. Silvia soltó un grito ahogado. Una mezcla de alegría y dolor. Como si ese pequeño agarre hubiera sido el último hilo que la unía a la vida. Rafael se acercó. Tomó a Lucas de su cuna. Y lo llevó hasta ella. Este es Lucas, dijo. Le gusta mover las piernas cuando está contento. Como tú cuando cantabas en la cocina. ¿Recuerdas? La luna está loca, y baila con el viento. Silvia lo miró. Y recordó. Recordó esa canción. Recordó cómo él, de niño, reía mientras ella cantaba. Recordó cómo le decía, mamá, tu voz hace que el mundo brille. Lloró otra vez. Esta vez, sin disimular. Entonces, Rafael tomó a Jonás. Lo acercó a ella. Y lo puso en sus brazos. Ella lo sostuvo como si fuera cristal. Como si fuera el primer regalo que recibía en 20 años. Jonás no lloró. No se resistió. No apartó la mirada. Simplemente, la miró. Y luego, como si fuera lo más natural del mundo, extendió su manita. Y tocó su mejilla. Silvia se quedó inmóvil. Como si el mundo se hubiera detenido. Y entonces, por primera vez en su vida, ella besó a su nieto. No en la frente. No por obligación. En la mejilla. Con labios que habían estado secos durante demasiado tiempo. Y en ese instante, algo dentro de ella se rompió. No de dolor. De liberación. Y cuando levantó la cabeza, sus ojos ya no estaban vacíos. Estaban llenos. De lágrimas. De memoria. De amor. Yo, no sé si merezco esto, dijo, con voz quebrada. No sé si puedo ser una abuela. Rafael la miró. Y sonrió. No con triunfo. Con paz. No tienes que merecerlo.
Solo tienes que estar. Lucia, que había estado observando en silencio desde la puerta, caminó hasta ellos. Tomó la flor de jazmín que estaba en el suelo y la colocó en el bolsillo del abrigo de Silvia. Es la misma que usabas, dijo. Él nunca la tiró. La guardó como un mapa para encontrar el camino de vuelta. Silvia miró a Lucia. Por primera vez, sin desprecio, sin desconfianza. Gracias, dijo, con voz apenas audible. Por no haberlo odiado. Por no haberlo abandonado. Lucia sonrió. No con orgullo. Con humildad. No lo hice por él. Lo hice por ellos. Y señaló a los 3 bebés. Porque el amor no se pierde. Solo se espera. Fuera, la luna iluminaba el jardín. Y en el cielo, una estrella brilló más fuerte. Dentro, Silvia aún sostenía a Jonás. Y él le devolvió la mirada. No con palabras. No con gestos. Con presencia. Con certeza. Como si dijera, aquí estoy. Y ahora, ya no estás sola. Rafael se sentó en el suelo, con Lucas en sus brazos. Lucia se sentó junto a él. Y Silvia siguió sentada en el piso, con Jonás en su pecho, la flor de jazmín en el bolsillo, y un corazón que, por primera vez en décadas, latía sin miedo. Nadie habló. Pero el silencio, ese silencio, hablaba más que todas las palabras del mundo. Porque no era un silencio de ausencia. Era un silencio de regreso. Y en ese momento, los 3 bebés, uno tras otro, cerraron los ojos. Y respiraron. Profundo. Lento. Como si supieran que por fin todo estaba bien. Y Silvia, con la mejilla mojada, susurró, mi pequeño, tienes razón. Y entonces, por primera vez en su vida, ella no dijo, yo. Dijo, nosotros. Y en ese instante, la casa, la ciudad, ni siquiera el viento se atrevía a mover las cortinas con fuerza. Solo el latido suave de 3 corazones pequeños, y uno más grande, ya roto, pero sanando, que ahora latía en sincronía. Silvia aún sostenía a Jonás. No lo había soltado desde que lo tomó. Como si temiera que, si lo dejaba, el mundo volvería a cerrarse. Rafael estaba sentado en el suelo, con Lucas apoyado en su pecho, la cabeza del niño contra su corazón, como si estuviera escuchando el ritmo que antes nunca supo reconocer. Lucia, cerca, tenía a Mateo en sus brazos, cántico sin palabras saliendo de sus labios, una melodía antigua que solo las madres saben cantar cuando el silencio es demasiado pesado. Y entonces, Jonás abrió los ojos. No fue un despertar brusco. No fue un llanto. Fue una mirada. Profunda. Clara. Como si, por primera vez, pudiera ver todo. Miró a Silvia. A su abuela. A la mujer que llevaba décadas construyendo muros. Y luego, lentamente, movió su cabecita. Hacia la izquierda. Hacia Rafael. Hacia su padre. Y luego, hacia Lucia. Su madre. Y en ese instante, algo pasó. Una respiración. Un suspiro colectivo. Como si el aire mismo hubiera entendido, esto era lo que siempre había esperado. Silvia no dijo nada. Pero sus dedos, que acariciaban la mejilla de Jonás, temblaban. No de miedo. De reconocimiento. ¿Te acuerdas? Susurró ella, casi para sí misma. Cuando tu papá era pequeño, siempre decía que los árboles hablaban cuando nadie los escuchaba. Yo le decía que era imaginación. Que no existían voces en el viento. Pero él seguía escuchándolas. Cada noche, antes de dormir, se quedaba junto a la ventana, y me decía, mamá, el árbol me está contando una historia. Rafael levantó la cabeza. Lo recordaba. Con claridad.
como si fuera ayer. Sí, dijo, con voz quebrada. Decía que el árbol le contaba sobre niños que se perdían, y luego, que volvían. Silvia lo miró. Y por primera vez, no hubo vergüenza en sus ojos. Solo dolor. Y amor. Yo creía que eras débil por eso, dijo. Porque pensaba que un niño fuerte no necesitaba hablar con árboles. Pero ahora sé que tú no eras débil. Eras sensible. Y yo te enseñé a ocultarlo. Rafael bajó la vista. Apoyó la frente en la de Lucas. No fue tu culpa. Fue mi miedo. Mi miedo a no ser suficiente. Entonces, en lugar de amarte, te imité. Me convertí en ti. Y olvidé quién era. Silvia no respondió. Solo apretó a Jonás más fuerte. Y entonces, el bebé, como si supiera que algo importante estaba ocurriendo, estiró su manita. No hacia ella. No hacia Rafael. Hacia Lucia. Lucia lo miró. No lo tomó. No lo llamó. Solo lo miró. Y Jonás no retiró la mano. La mantuvo extendida. Como una ofrenda. Como una pregunta. Como un ¿tú también me amas? Lucia respiró hondo. Como si estuviera tomando aire por primera vez en años. Y entonces, lentamente, se inclinó. Tocó la pequeña mano de Jonás. Con el dedo índice. Con ternura. Con reverencia. Y dijo, sí. Te amo. No porque seas hijo de él. No porque seas mi responsabilidad. No porque sea tu destino. Sino porque, cuando te vi por primera vez, tuve miedo. Pero cuando te vi por segunda vez, supe que no podrías vivir sin mí. Y cuando te vi por tercera vez, supe que yo tampoco podría vivir sin ti. Jonás no sonrió. No gritó. No movió los pies. Pero sus ojos se llenaron de luz. Como si esa palabra, te amo, fuera la llave que había estado buscando desde antes de nacer. Silvia soltó un gemido. No de tristeza. De liberación. ¿Y yo? Preguntó, con voz apenas audible. ¿Qué soy yo para ti? Jonás no respondió con palabras. Pero su mano, la que estaba en la de Lucia, se deslizó. Y tomó el dedo de Silvia. Lo apretó. Con toda la fuerza que un bebé de 5 meses puede tener. Y entonces, por primera vez en su vida, Silvia Moreira sintió lo que era ser abrazada por un niño. No por obligación. No por deber. Por elección. Lloró. Sin disimular. Sin vergüenza. Con lágrimas que caían sobre la cabeza de Jonás. No sé cómo hacer esto, sollozó. No sé cómo ser abuela. No sé cómo decir, te quiero, sin que suene falso. No sé cómo dejar de ser quien era. Rafael se levantó. Tomó a Lucas. Y lo acercó a ella. No tienes que saberlo, dijo. Solo tienes que estar. Como hiciste conmigo, cuando yo tenía fiebre. Cuando no dijiste nada, pero estabas allí. Silvia miró a Lucas. Sus ojos, grandes y oscuros, la observaban. Como si ya supieran todo. Y entonces, el niño, abrió la boca. No para llorar. No para gritar. Para susurrar. Una sola palabra. Débil. Inaudible. Pero clara. Abuela. Silvia se quedó inmóvil. Como si el universo hubiera dejado de girar. Rafael y Lucia no se movieron. Nadie respiró. Y entonces, Lucas repitió, abuela. Y esta vez, más fuerte. Y luego, Mateo, que hasta entonces había estado quieto, abrió los ojos. Y murmuró, con voz arrullada por el sueño, abuelita.
Silvia cayó de rodillas. No por debilidad. Por rendición. Se abrazó a los tres. Los abrazó todos al mismo tiempo. A Jonás, en sus brazos. A Lucas, contra su pecho. A Mateo, que ahora se aferraba a su vestido. Y gritó. No de dolor. De alegría. Sí. 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 Soy vuestra abuela. Soy vuestra abuela. Soy vuestra abuela. Y mientras lo decía, las lágrimas caían como lluvia. Y cada gota era un año perdido. Un silencio roto. Una puerta que finalmente se abría. Fuera, el viento sopló más fuerte. Y las hojas de los árboles, como si hubieran estado esperando este momento, comenzaron a susurrar. No en lengua humana. En lengua de raíces. De ciclos. De amor que no muere. Rafael miró a Lucia. Ella lo miró. Y sonrió. No con triunfo. Con paz. Ahora, dijo, ya no somos dos. Somos uno. Y en ese instante, los tres bebés, uno tras otro, cerraron los ojos. Y durmieron. No por cansancio. Por seguridad. Porque, por fin, sabían que no estaban solos. Y Silvia, con los tres niños en sus brazos, miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba el jazmín que había caído en el suelo. Y entonces, bajó la cabeza. Y besó la frente de Jonás. Gracias, susurró. Por venir. Por no haberme dejado ir. Por permitirme ser parte de ustedes. Y por primera vez en su vida, ella no dijo, yo. Dijo, nosotros. Y el silencio que siguió, no fue vacío. Lucas, pegado al pecho de Silvia, respirando con la misma cadencia que ella. Mateo, acurrucado contra su pierna, como si su cuerpo supiera que, por fin, había encontrado un refugio. Rafael y Lucia estaban sentados en el suelo, uno al lado del otro, sin tocarse, pero tan cerca que sus sombras se fundían. Nadie hablaba. Nadie necesitaba hablar. Pero entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Silvia, sin moverse, sin levantar la vista de Jonás. La pregunta no fue de miedo. No fue de duda. Fue de incertidumbre. Como si, después de tantos años de control, de reglas, de silencios impuestos, no supiera cómo vivir sin ellas. Rafael la miró. No con reproche. No con compasión. Con paciencia. Ahora, dijo, vivimos. Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados, pero limpios. Como si el llanto hubiera lavado algo que llevaba décadas acumulado. ¿Y qué significa vivir? ¿No tenemos que volver a la ciudad? ¿No hay juicios? ¿No hay acciones legales? ¿No hay el mundo? Rafael se levantó lentamente. Caminó hasta la ventana. Miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Las cámaras se habían ido. Los periodistas, cansados de buscar escándalo, habían encontrado algo más profundo, una historia que no podía ser vendida. Solo sentida. El mundo, dijo, ya no es el que yo creía. Se volvió. Tomó el teléfono que había dejado sobre la mesa. Lo encendió. La pantalla se iluminó. Notificaciones. Mensajes. Titulares. Rafael Moreira renuncia a todos sus activos. No quiero ser rico. Quiero ser padre. Ex esposa demanda por fraude, falsos trigéminos o verdadero amor. Silvia Moreira aparece en casa de la ex, reconciliación o manipulación. Rafael lo apagó. Lo dejó caer sobre la mesa. Como si fuera un objeto muerto. Esto, dijo, no es un espectáculo. Es una vida. Y no la voy a vender. No la voy a explicar. No la voy a justificar.
Lucia se levantó. Caminó hasta él. Tomó su mano. La apretó. Entonces, ¿qué haces? Él la miró. Y por primera vez, su voz no sonó como la de un hombre que busca perdón, sino como la de un hombre que ha encontrado su propósito. Voy a abrir una casa. Una casa donde las madres solteras, las que no tienen dinero, los que no tienen apoyo, los que han sido abandonados, puedan venir. Silvia lo miró. Con sorpresa. Con miedo. Con esperanza. ¿Una casa? ¿Con qué dinero? ¿Tú no tienes nada? Rafael sonrió. No con orgullo. Con calma. No tengo dinero. Pero tengo tiempo. Tengo manos. Tengo corazón. Y tengo 3 hijos que me enseñaron que lo único que vale la pena es lo que no se puede comprar. Lucia lo miró. Asintió. Y dijo, yo también puedo ayudar. Pinto. Puedo hacer cuadros. Venderlos. Con los ingresos, compramos muebles. Compramos ropa. Compramos leche. Silvia se quedó en silencio. Luego, muy despacio, dijo, yo tengo una propiedad. En la costa. Una casa vieja. Cerrada desde que tu padre murió. No la he visitado en 15 años. Tiene jardín. Ventanas grandes. Una cocina que aún huele a pan. Rafael la miró. No dijo nada. Solo esperó. Silvia bajó la vista. Apoyó la frente en la de Jonás. Y susurró, la regalo. Para ustedes. Para los niños. Para que sea un lugar donde el amor no tenga que pedir permiso. Rafael sintió que el suelo se movía. No por temblor. Por revelación. Mamá, dijo, con la voz rota. No puedes hacer eso. Esa casa, es todo lo que queda de él. No, dijo ella, con firmeza. Lo que queda de él, es lo que tú eres. Y si tú, has decidido ser alguien que ama, entonces esa casa, debe servir para eso. Lucia se acercó. Tomó la mano de Silvia. La apretó. No la regalas, dijo. La devuelves. A la vida. Silvia cerró los ojos. Y por primera vez, no pensó en el pasado. No pensó en el dinero. No pensó en el nombre. Pensó en los 3 bebés. En sus respiraciones. En sus pequeñas manos. Y dijo, entonces, les enseñaré a hacer pan. Como mi madre me enseñó. Y ustedes, les enseñarán a amar. Rafael no respondió. Solo se acercó. Y la abrazó. No como hijo. No como hombre. Como compañero. En ese abrazo, no hubo palabras. Solo latidos. Y cuando se separaron, Jonás se movió en sus brazos. Abrió los ojos. Y miró a Silvia. Luego, con una fuerza que nadie esperaba, extendió su manita. Y tomó su dedo. Y dijo, pan. Silvia se quedó paralizada. Rafael y Lucia intercambiaron una mirada. No de sorpresa. De certeza. Él dijo, pan, susurró Lucia. Silvia se deshizo en lágrimas. No de tristeza. De alegría. Sí. Gritó. Sí. Vamos a hacer pan. Vamos a hornearlo. Vamos a llenar la casa de olor, de vida. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, Lucas abrió los ojos. Y murmuró, pan. Y Mateo, sin abrirlos, movió los pies. Y sonrió. Y Silvia, con los 3 bebés en sus brazos, miró hacia la ventana. La luna brillaba. El jazmín florecía. Y el viento cantaba. No con palabras.
con promesas. Y en ese instante, Rafael supo, no había sido un magnate quien había salvado a su familia. Fue un bebé que dijo, papá. Una madre que dijo, te amo. Una abuela que dijo, yo también. Y un pan que aún no había sido horneado, pero cuyo aroma ya llenaba el aire. Porque el amor no se construye con fortunas. Se hornea con paciencia. Con manos temblorosas. Con lágrimas. Con silencios. Con tres pequeños que, aunque no saben hablar, saben cuando es el momento de volver. Y allí, en esa casa de madera, con la luna como testigo, la historia no terminaba. Solo. La casa aún olía a pan. No al pan recién horneado, aún no lo había, sino al recuerdo del pan. Al aroma de la harina en el aire, al calor de la masa que se levanta, al silencio sagrado de quien prepara algo con las manos, y no con el corazón. Silvia estaba en la cocina. Con un delantal viejo, manchado de años y sal, sobre su vestido negro. No lo había cambiado. No lo necesitaba. Ahora, el negro no era luto. Era tela. Era tela para tejer algo nuevo. Rafael la observaba desde la puerta. No habló. Solo la miró. Ella tomó la harina. La vertió en un tazón grande. Luego, el agua tibia. La sal. La levadura. Y, por último, una cucharada de miel. ¿Por qué la miel?, preguntó él, finalmente. Ella no lo miró. Seguía mezclando, con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Porque el pan sin miel es solo pan. Pero el pan con miel es un abrazo. Él se acercó. Tomó una cuchara de madera. La puso en la masa. ¿Puedo ayudar? Ella lo miró. Por primera vez, sin duda. Sin juicio. Solo con una sonrisa que no era de perdonar, sino de aceptar. Claro, dijo. Pero no lo hagas como antes. No lo hagas para impresionar. No lo hagas para ganar. Hazlo, como si cada movimiento fuera una disculpa. Como si cada roncha en la masa fuera una palabra que no dijiste. Como si cada burbuja que se forma, fuera un latido que